Vamos a terminar, si Dios permite, hoy estas dos cartas, Santiago y Gálatas. Ok, entonces recuerden el propósito por el cual estamos viendo a Santiago junto con Gálatas. La razón es que para muchos estas dos cartas son contradictorias, para muchos estas dos cartas se oponen la una a la otra. Algunos piensan que hay una contradicción y que Santiago está promoviendo la salvación por obras, mientras que Gálatas está diciendo que no hay que hacer absolutamente nada, y ya estuvimos viendo los paralelos, ¿de acuerdo? Así que vamos a terminar Santiago, una carta que es dirigida ¿a qué audiencia? ¿Para quién iba dirigida Santiago? Judíos dispersos ¿en dónde? A lo largo y ancho del Imperio Romano, y por eso tenemos que entender que lo que está persiguiendo Santiago es ayudarle a estos hermanos a entender que la fe que no va acompañada de obras es una fe muerta, que la verdadera fe va a producir obras, no que las obras salven, sino que la verdadera fe va a producir siempre obras, es lo importante, porque algunos estaban simplemente diciendo yo creo en Jesús, yo creo en el Evangelio, y simplemente pensaban que a pesar de que sus vidas no reflejaban santidad y que no estaban viviendo de acuerdo a la doctrina, estaban bien. Y lo que hace Santiago es decir, bueno, si ustedes van a decir que no necesitan ninguna obra, que no importa cómo vivan, pero que creen en Jesús, entonces están en el mismo lugar que los demonios. O sea que es bastante fuerte en ese sentido la carta como tal. Y entonces vamos a ver los últimos 4 aspectos que nos faltaron hace 8 días. Vamos al capítulo 4, versículo 13 de la carta a Santiago, 4:13. Dice, presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida? Dice aquí el autor. El día de mañana, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces es muy fuerte, dice el versículo 16. De lo contrario, ¿qué están haciendo? Están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los judíos, estos hombres a quienes va dirigida esta carta, las hermanas a quienes va dirigida esta carta, ellos estaban viviendo de una forma independiente de Dios, una forma jactanciosa, estaban teniendo confianza en sí mismos, estaban teniendo confianza en sus planes, bueno, yo voy a hacer esto, y estaban dejando de lado algo que para un judío, préstame mucha atención, para un judío era demasiado claro, y es la soberanía de Dios. Es decir, hablando con los gentiles se necesitaba recordar la soberanía de Dios, pero hablándole a un judío se esperaba que más que cualquier otro, ellos entendieran que no pueden hacer nada separados de Dios. Por ejemplo, los judíos, que son los hermanos a los que va la carta, ellos saben lo que dice Daniel. ¿Y Daniel qué dice? Ustedes lo estudiaron conmigo en el capítulo 4, ¿qué dijo Nabucodonosor? El Señor es que soberano, Él hace lo que le place, Él quita y pone reyes, Él es el que toma las decisiones y nadie puede decirle por qué haces esto o por qué haces aquello. Ellos conocían al profeta Jeremías. ¿Se acuerdan cuál fue el versículo principal de Jeremías? ¿Qué ejemplo puso el Señor en Jeremías? ¿Se acuerdan la gráfica que de nosotros? El alfarero. ¿Se les olvidó, hermanos? Nos devolvemos a Jeremías. ¿Qué hacía el Señor con el alfarero? ¿Qué le mostró a Jeremías? Coge el barro y lo va moldeando y luego dice, lo quito, no puedo hacer eso. Si alguien entendía soberanía, eran los judíos. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham y mucho tiempo antes de que se dieran los acontecimientos le dice, debes saber que tus descendientes van a ser esclavos por 400 años en la tierra de Egipto y luego yo los voy a liberar. Entonces le dice, va a estar ¿cuántos años en Babilonia? ¿Y va a estar el pueblo de Judá? 70 años. ¿Y cuánto tiempo estuvieron?
70 años. Entonces, estos hermanos estaban declarando, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y mi vida va a ser así y voy a vivir en tal lugar y voy a comprarme aquello y voy a negociar y voy a ganar dinero. Y esa jactancia es maligna, dice es maligna, y la palabra maligna aquí es que proviene del diablo, es asociada con algo diabólico, es asociada con algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, presten atención ustedes que dicen, la palabra aquí dicen en griego hace referencia a proclaman o declaran. Ustedes que declaran, hoy o mañana iremos a tal ciudad, nos vamos a quedar un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y entonces, ¿cuál es la manera en que el Espíritu Santo a través de Santiago, por acá hay sillas en la mitad, cuál es la manera en que el Espíritu Santo a través de Santiago guía a estos hermanos a entender que están equivocados? ¿Qué les dice? ¿Cómo sabes qué va a ser tu vida el día de mañana? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo sabes que mañana vas a estar vivo? ¿Cómo sabes que mañana te vas a poder levantar? ¿Cómo sabes que mañana vas a abrir los ojos y vas a tener fuerza para caminar? ¿Cómo sabes que hay un mañana? Ese es el punto, porque usted se acuesta, hermano, esta noche, pero usted no sabe si se levanta. No sabemos. De hecho, usted termina la clase y no sabe si llega a su casa. De hecho, usted no sabe si la clase termina. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en el próximo minuto. Es decir, en el próximo minuto puede que tiemble la tierra. Puede que venga Cristo. O sea, la clase se puede terminar por muchas cosas. Aquí se muere alguno y se acabó la clase. O sea, pueden pasar muchas cosas y es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo saben? Es una pregunta que, ¿qué hace? Humilla. Humilla, y está hablando de la autosuficiencia, está hablando de la autoconfianza. ¿Cómo sabes qué va a ser tu vida el día de mañana? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Habló de algo parecido, pero en la preocupación. ¿Se acuerdan en Evangelios? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? No te preocupes, porque no puedes ni siquiera sumar, hacer que te crezca un cabello, ni uno. No puedes hacer eso, no puedes agregarle un codo a tu vida. Ustedes son como la neblina del amanecer. En Barranquilla no se ve neblina frecuentemente, pero si usted la ha visto algún día, ¿qué sucede? Está ahí, pero apenas comienza a brillar el sol, ¿qué sucede? Desaparece. Y eso somos los hombres. Ahora, esta expresión es veterotestamentaria. Eso lo vimos en ¿dónde? En Isaías, lo vimos en Jeremías, el Señor hablando, los hombres son como la hierba del campo, son como la flor que brota lozana en la mañana y en la tarde ya está marchita. Lo que deberían decir es ¿qué cosa? Si Dios quiere. Es una frase que para muchos es cliché, pero es una frase que debe estar en el vocabulario de todo creyente. Si Dios quiere, si Dios permite, si el Señor lo determina de esa manera. O sea que, ¿es pecaminoso hacer planes? No, no es de hecho somos llamados a hacer ¿qué? Planes, tienes que hacer planes. O sea, ¿qué vas a hacer? No, yo estoy esperando a ver qué va haciendo el Señor. No, hay que hacer planes en todo. ¿Cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo voy a manejar mi dinero? ¿Cómo voy a ver mi carrera, la familia? ¿Cómo la voy a dirigir? Bueno, tenemos que hacer planes. Nosotros la semana pasada con el equipo pastoral, antepasada, estuvimos planeando el primer trimestre del próximo año de qué se va a hacer en la iglesia. Pero todos llegamos a ¿qué? Si Dios quiere. Si Dios permite, vamos a hacer esto. Si Dios permite, haremos esto u otra cosa. Entonces el Señor a través de Santiago exhorta a estos hermanos que están haciendo esto. Ahora, ¿cómo luce esto en el siglo XXI? ¿En qué lo hace pensar a usted esto que estamos viendo en Santiago? ¿A qué se le parece? Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y haremos negocios y ganaremos dinero. A los que viven declarando. Declaramos que va a pasar esto y declaramos que va a suceder aquello y ordenamos. ¿Quiénes son ustedes para declarar? Es lo que diría Santiago. Si ustedes no pueden ni siquiera garantizar que va a pasar mañana, ¿qué hay que hacer? Si Dios quiere, te vas a sanar. Si Dios quiere, vas a prosperar.
Si Dios quiere, vas a viajar. Si Dios quiere. Esa frasecita es importante porque nos recuerda, tú y yo no somos Dios. Él es el único Dios. ¿Cuál fue el modelo perfecto de oración? Lo vimos en Mateo, lo vimos en Lucas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Getsemaní? Padre, yo no quiero, pero no que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, nosotros hoy en el siglo XXI vivimos una epidemia en la iglesia cristiana de declaritis. Se nos olvida que Él es el Dios soberano y no nosotros. Yo no escucho por muchos lados diciendo a la gente si es tu voluntad, sino le damos órdenes a Dios. O sea, declaramos que ya está sano. Declaramos que ya. Bueno, no podemos hacer eso. Yo quiero ser sano en mis pulmones. Tengo semanas que son muy difíciles, pero yo no puedo decir, bueno, me declaro sano o declárenme sano. Si Dios quiere, me sano. Y si Dios no quiere, no me sano. Esa es la situación. Esa es la realidad y eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que según Santiago, y Santiago es Nuevo Testamento, Santiago es doctrina que dice que lo contrario, es decir, no, para mí yo sí voy a hacer esto, es que maligno. O sea, lo que lo hacen, alguien me preguntaba, entonces ¿está mal declarar? La respuesta bíblica es, sí, está mal, es pecado. Usted y yo no podemos declarar, porque usted y yo no somos Dios. Amén, es lo que dice Santiago. Bueno, sigamos. Yo les dije que el Nuevo Testamento era fuerte. 5:7 de Santiago, el sufrimiento. Santiago nos va a hablar del sufrimiento. Vamos al capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Amados hermanos, tengan
paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser paciéntense, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, lo que está llamando Santiago es a tener paciencia en medio del proceso. Recuerden que ellos estaban comenzando a tener tribulaciones. Entonces el llamado del Señor no es declara que se acaba la persecución, sino ten paciencia en medio de la persecución. Ten paciencia en medio de la tribulación. Y a nosotros nos ayuda mucho esto porque hemos sido levantados en una generación de iglesia occidental que tiene aversión a cualquier cosa de sufrimiento. Pero la Escritura nos va a enseñar, lo vamos a ver en las próximas cartas con Filipenses, que el sufrimiento es inherente a la vida cristiana y que de hecho debemos verlo como un privilegio.
El domingo aquí, ayer, el Señor nos recordaba a través del pastor que predicó en Primera de Pedro y nos ayudaba a ver que las pruebas y las tribulaciones son inherentes al cristianismo. Dice, no se alarmen como si les pasara algo raro, porque todos los hermanos en todo el mundo pasan por esto. Algunos en unas cosas más difíciles, otros en otras cosas más pequeñas, pero todos vamos a pasar por sufrimiento si es que somos parte del pueblo de Dios. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué nos llama el Señor a tener paciencia en el sufrimiento? Paciencia, pero ¿cómo yo encuentro paciencia? ¿Qué es lo que enseña Santiago? ¿Está llamando simplemente a gente que se ponga a meditar y a poner la mente en blanco para no acordarse del dolor? No. ¿Qué está diciendo? Piensen en qué cosa. El regreso del Señor. ¿Dónde encuentra consuelo y dónde encuentra ánimo el cristiano? Estos hermanos allá en el Imperio Romano estaba comenzando a crecer la persecución. ¿Dónde encuentran consuelo en medio de la persecución? ¿Cómo tienen paciencia para esperar en medio de la persecución? Porque están pensando en qué cosa. El regreso del Señor. Y pone el ejemplo de los agricultores, que para los israelitas era frecuente. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio, usted estudió conmigo, bueno, todos no, pero muchos estuvieron conmigo en Deuteronomio, que la lluvia era una de las promesas o las señales de que Dios bendecía. Entonces ellos esperaban la lluvia, que era la bendición del Señor. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué les está diciendo? Piensen en los agricultores que están esperando con ansias la lluvia, y dicen, esperen con ansias a que maduran los preciosos cultivos. Así que ustedes deben ser pacientes, animándose. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Me encanta a mí particularmente lo que Santiago dice, porque no dice anímense, porque pronto vas a ser sano de los pulmones, Juan. Yo quiero, vuelvo a decir, que no quede duda que es que a este le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir, soy malo para sufrir. Pero lo que me trae ánimo a mí no es la posibilidad de que mañana no tenga problemas respiratorios. Lo que me anima a mí es que Cristo viene. El creyente cobra ánimo no en el cambio de gobierno, ganó mi candidato. No es eso, y de hecho la iglesia no es para hacer política. El punto de Santiago es, anímate porque Cristo está cerca. Y cuando Cristo venga, los cristianos vamos a recibir nuestra recompensa. Amén. Entonces ya no solamente es que tengo para el arriendo, es que ya no necesito nada, porque lo tengo todo. ¿A quién tengo? A Cristo. No es que me sané los pulmones, es que ya no me duele nada, porque la enfermedad, el dolor y la tristeza y la muerte habrán desaparecido por siempre. Entonces ese es el ánimo. Por eso es tan triste. Como decía la vez pasada el pastor Paul Washer, hay algunos promoviendo cómo tener la mejor vida ahora, y hay bestsellers sobre ese tema. Y pastor Washer decía algo que me encanta, dice, la única forma de que tu mejor vida sea ahora es porque vas para el infierno. Porque si esa es
la esperanza de alguno es porque va para el infierno, porque mi mejor vida aguarda el otro. Aguarda al otro lado, es allá, en la Jerusalén celestial. Aquí no va a ser nunca mi mejor vida. Ahora, si usted va para el infierno, sí, esa es su mejor vida, porque lo que viene es candela. Pero para nosotros no, hermanos, para nosotros todo esto, estos sufrimientos, eso es pasado, van a ser una memoria, un recuerdo que nos van a recordar, valga la redundancia, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Los creyentes nos animamos no te preocupes que te van a ascender, sino no te preocupes, Cristo viene. Ese es el consuelo del creyente, no es otra cosa. Amén. Bueno, ahora el verso 9 al mismo tiempo trae una advertencia. Hermanos, no se quejen unos de otros. ¿O serán juzgados? Pues miren, el juez ya está a la puerta. Entonces, nos deja ver Santiago los dos aspectos del regreso de Cristo. Lo vimos en los profetas mayores, ¿se acuerdan? En los profetas menores. El día del Señor para algunos va a ser ¿qué? Juicio. Terrible. Apocalipsis, si usted ha leído Apocalipsis, ¿qué van a decir las personas que están en Apocalipsis? Cuando Cristo venga, dice que le dirán a las montañas, caigan sobre nosotros y cúbrannos de la ira del Cordero, porque el juez viene. Para algunos la venida de Cristo va a ser lo peor. Cristo viene a juzgar. Para la iglesia la venida de Cristo es que la recompensa. Ya llegó mi
llegó nuestro esposo. Amén. Entonces, bueno, si usted dice la venida de Cristo no le cuadra, hay que orar y arrepentirse. Pedirle que el Señor le salve. Bueno, sigamos. La oración 5:14. ¿Alguno de ustedes está hablando Santiago? ¿Alguno de ustedes está pasando?
Dificultades, voy a preguntar, ¿aquí alguno tiene dificultades? Ok, hermano, ore. A mí me encanta este verso porque mucha gente llega a consejería, pastor, tengo esta dificultad, ¿qué hago? Le digo, hermano, ore. Pero pastor, vine, pedí permiso del trabajo y para orar. Hermano, porque es que eso es lo que dice la escritura. Usted tiene dificultades, ok, aquí dice cuál es la solución. Ore. No declare. Nos acaba de decir que no. Ore. Ore. ¿Por qué? Porque si usted ora, el problema no se va a ir, probablemente no se va a ir, pero usted va a encontrar consuelo en Cristo en que el Señor viene. El Señor viene. El problema puede que no se vaya, por eso a veces dicen que los cristianos somos como locos, porque estamos sufriendo pero estamos en paz. Tengo tranquilidad. Mira, todo está mal, los exámenes mal, el trabajo mal, pero tengo paz. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia del Señor. Alguno pasando por dificultades, mire, este consejo le salió gratis, hermano. ¿Tiene dificultades? Ore, ore. ¿Por qué? Porque es muy tremendo. Hebreos capítulo 4 dice que nosotros podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Eso dice Hebreos capítulo 4. Entren con confianza al trono de la gracia. Una de las cosas más maravillosas, usted estudió Levítico, estudió Éxodo. ¿Se acuerda quién podía entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez.
peligro de muerte. ¿Se acuerda? Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo del cielo todo el tiempo. Por eso es tan tremendo que oremos. Todo Israel estaba a la expectativa de, entró el sumo sacerdote y no todos podían ser sumos sacerdotes. Ya sabemos que solo la tribu de Leví podían tener sacerdotes, el clan de Aarón, y no todos iban a ser sumos sacerdotes. Se escogía a uno, ¿de acuerdo? Y podía morir. Hermanos, nosotros podemos entrar a ese lugar todo el tiempo. Cada vez que usted ora, está entrando a ese lugar. Sin embargo, se nos dice, oren porque no queremos orar. Es una cosa bien triste. ¿Alguno feliz? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Está feliz, cante alabanzas al Señor. Es lo que dice la escritura acá. ¿Alguno está enfermo?
que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Entonces, este texto de Santiago es uno de los textos que genera polémica, y la única forma de entenderlo es en el contexto. ¿Por qué? Si lo tomamos aislado y dice una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, estaríamos diciendo que todo aquel por el que se ora con fe tiene que sanarse. Y resulta que no todos se sanan. Y eso es lo que nos deja ver la Escritura. Y entonces entraríamos tal vez a contradecir lo que nos acaba de decir. No se jacten del día de mañana porque no saben lo que va a traer. Entonces, históricamente la iglesia ha venido viendo que si bien cabe la oración por alguien físicamente enfermo, de la enfermedad que está hablando aquí es la misma de Isaías 53, porque en esa sí hay garantía de sanidad. ¿Cuál es la enfermedad de Isaías 53? El pecado. Entonces, está enfermo, está mal espiritualmente, oren por él porque el Señor va a hacer que se recupere como tal. Que los ancianos de la iglesia vengan y oren por él, no lo podemos dejar de lado. Siempre ha habido dudas. De hecho, el catolicismo romano de este texto es que tiene lo que llaman ellos la unción de los enfermos. No sé si usted fue católico y lo recuerda. Entonces, de ahí viene esta idea de la unción de los enfermos. Lo ungen ya cuando está para irse, como para que se ponga a cuentas. Lo toman de aquí. Pero nuevamente, lo que hemos venido estudiando desde el primer día en hermenéutica. Yo tengo calor. ¿Ustedes no tienen calor? ¿Por qué no hablan? Ya llevan 2 años y no hablan. Hablen. Aquí los aires, hermano, hacia arriba para que no enfríe a nadie. Ok, lo que hemos venido viendo en hermenéutica desde el primer día, los textos, no se distraigan con el calor, los textos que parecen difíciles los interpretamos con los textos que son claros. Traemos luz de los textos que son claros, y toda la Escritura que nos dice que podemos nosotros o tenemos el poder para sanar a todo el mundo, no lo tenemos. Entonces tenemos que verlo con la luz de lo otro. Podemos orar, los ancianos están para orar, pero no hay garantía de que alguien se vaya a salvar. Segundo, si pensamos que son los ancianos de la iglesia, ¿tienen los ancianos de la iglesia más unción o más poder con Dios que el resto de la iglesia? Eso sería una contradicción a todo lo que dice la doctrina del Nuevo Testamento. Estaríamos hablando de jerarquías espirituales. Y resulta que en Primera de Corintios, que lo vamos a ver después de estas clases, dice que Dios le da don de sanidad al pastor únicamente, lo puede dar a cualquiera. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos que interpretar este texto difícil con los textos que son claros. Si no, podemos sacar de decisiones equivocadas. Pero el punto fundamental de Santiago aquí es la oración. Todo el tiempo es oren. Si se da cuenta aquí, el punto es que oren. Es un llamado a orar. Entonces algunos se pueden perder en el punto del aceite. El punto es oren. ¿Qué dice el versículo 16? Y nos ayuda a entender qué es esto así. Confiésense los pecados unos a otros. ¿Y qué deben hacer? Oren los unos por los otros para que sean sanados. Entonces el centro de aquí es orar. Ahora, cuando escuchamos que no tenemos poder para declarar, algunos dicen, entonces, ¿para qué orar? Y entonces la misma lucha que hemos venido teniendo todo el curso. ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿Es importante la fe o no es importante la fe? La fe es importante. Alex, puedes prender los laterales, pero solo hacia arriba, gracias. Debo orar con fe. Hermanos, si usted después de escuchar estas clases dice, entonces, ¿para qué ora uno? Usted no ha entendido nada. Usted tiene que orar, y tiene que orar creyendo que Dios tiene el poder para sanar. Si usted va a orar por alguien diciendo, yo voy a orar, pero ¿para qué? Si finalmente eso no pasa nada, no ore. Mejor no ore. Si usted va a orar, alguien me dice, yo he orado por usted, yo espero que usted ore con fe, creyendo que Dios tiene el poder para hacer mis pulmones nuevos si Él quiere. Ore de esa manera, ore creyendo que Dios puede hacerlo, ore creyendo que Dios es misericordioso, ore creyendo que Dios es bueno, que Dios ama a la iglesia, porque esa es la manera de orar. Pero confíe en que Dios es el que toma la decisión. Entonces el punto
no es que no ore, el punto es ore con mucha fe, y por eso ponen a Elías, versículo 17. Y usted estudió la historia de Elías. ¿Qué dice Elías aquí? ¿O qué se dice de Elías? Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces fíjate que está poniendo a Elías al nivel de ¿quién? De todos. Era un hombre. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Nuevamente, esto un judío lo entendía. Porque si usted se olvida que va dirigido a un judío y usted solo toma este versículo que dice, ahí está, Elías decretó que no había lluvia por 3 años y medio y luego decretó que había lluvia, pero usted ya estudió Reyes. Y en Reyes vimos qué fue lo que sucedió. Dios le dijo, ora para que no llueva. O sea que ¿de quién fue la decisión? Del Señor. Elías oró conforme a la voluntad de Dios. Y luego Dios le dice, ya es tiempo de que vuelvas a orar. Entonces, si usted no es judío o le llega un gentil solamente, puede decir, ¿qué tienes esto? Pero quien va y lee la historia de Elías entiende, no es que yo tengo poder en mi boca, sino que estaba orando Elías conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Para eso es que era necesario pasar por el Antiguo Testamento. Tenemos, bueno, ya lo acabamos de ver, la confesión de pecados unos a otros, que es muy importante. Pregunta, ¿dónde? Aquí, mano levantada, déjala arriba para que te puedan ayudar. Mi pregunta es acerca de esa parte de la confesión de pecados. Ajá. Cuando nos habla de confesarnos los pecados los unos a los otros, yo quisiera saber cómo si la confesión en la que nos habla Primera de Juan 1, del 8 al 10, que dice que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, esa confesión de la que él habla, ¿es necesario hacerla los unos a los otros? Sí, Dios pone el cuerpo de Cristo con el propósito de edificarnos mutuamente, lo vamos a ver en Efesios capítulo 4. Entonces es bueno y es necesario que entre la iglesia hayan personas que se estén edificando mutuamente. De aquí se toma la doctrina de la rendición de cuentas. Es decir, personas con las que yo estoy rindiendo cuentas me preguntan qué está pasando con esto, cómo vas con esto, y me están pidiendo cuentas y yo confieso realmente. Ahora, esta es una doctrina que viene del Antiguo Testamento, porque ¿a quién está citando aquí básicamente Santiago? A David. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, porque tu mano de justicia pesaba sobre mí día y noche, pero me decidí a confesar mi pecado al Señor, que es Primera de Juan, y tú me perdonaste. Pero vemos que David no solo confiesa delante del Señor, sino que Natán viene y que dice David, he pecado. O sea que también lo confiesa con Natán. Entonces es importante eso, porque mucha gente no ve la bendición de poder decirle a otra persona, estoy luchando con esto. Perdemos la bendición de la iglesia, de que vamos a estudiar en Hebreos capítulo 10, allá hay una mano levantada. El poder yo decirle a otro, esta es mi lucha, estoy luchando con esto, confieso que estoy en esta situación, ayuda a que el otro me ayude a, valga la redundancia, abrir los ojos, tengo a alguien que está orando por mí, tengo a alguien que me está aconsejando. Entonces vamos a ver eso como una bendición. ¿Ok? Allá. Pastor, ¿y ante quién yo debo confesar mi pecado? Porque cualquier hermano en la fe. Pero ahora, sabe hay que buscar hermanos maduros. ¿Sí? Exacto. No busque al que acabó de llegar. Mire, esta hermana está luchando con el chisme. Te quiero confesar un pecado. No se lo confiese a ella porque la va a hacer pecar y todo el mundo se va a enterar. Y no necesitamos que todo el mundo se entere. Entonces deben buscar hermanos maduros. Allá hay otra mano levantada, pero es bueno buscar hermanos maduros. Pastor, entonces es válido lo que se practica en la Iglesia Católica de que muy buena pregunta. Se confiesan ante los sacerdotes. Bueno, lo hacíamos anterior nosotros. Entonces es válido. Muy buena. Lo traen de aquí. Eso que estás preguntando lo sacan de aquí. Pero ¿qué está mal allí? Número uno, que no hay una casta en la escritura sacerdotal para la iglesia. O sea, no hay un hombre que diga el pastor es el que le confiesan pecados. No, cualquier hermano se edifica con cualquier hermano. Número uno. Número dos, el sacerdote no tiene autoridad para perdonar pecados. Y normalmente lo que hace la confesión católica es poner unas obras que limpian el pecado. O sea, hay expiación por obras. Es decir, ok, ve y reza esto
y ve y sube a tal lugar y da una donación y entonces está... Perdonado, eso es la doctrina católico-romana, salvación por obras como tal. Entonces, pues la sacan de aquí, pero sí, lógicamente no es la aplicación. Pero muy buena pregunta, buena apreciación. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Los temas claves de Santiago, que tengo que meterme con Gálatas. Las pruebas y las tentaciones las vimos, el llamado a la perseverancia. Lógicamente vemos la diferencia entre un creyente maduro, un creyente inmaduro, los que están todavía con todos esos pecados del chisme, de la lengua, de la envidia. La fe, cómo la fe va acompañada siempre de obras. Entonces vemos una fe falsa de una fe verdadera, la sabiduría que proviene de Dios, que se puede pedir y debemos aspirar a esa sabiduría, la verdadera libertad que tenemos del pecado, como lo hemos visto acá. El pecado es un tema central en Santiago y lógicamente Dios, lo vemos por todo lado. Ok, hermanos, eso es Santiago y de una vez nos vamos para Gálatas, que es la carta paralela que estamos estudiando. El contexto histórico general es el mismo que vimos en la introducción. Algunas cosas
particulares que nos pueden ayudar de Gálatas, entonces vamos a verlas. El título, a los Gálatas, ese es el título de la carta. El autor, como ya lo hablamos, es el pastor, el apóstol, que también era pastor. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo en la carta 2 veces, al inicio de la carta, yo Pablo, ahí está, ¿ok? Y al final también, hacia el capítulo 5. La audiencia, entonces aquí hay un cambio que lo estudiamos en la introducción. Mientras que Santiago escribe a judíos, Pablo está escribiendo a gentiles. Entonces tenemos 2 audiencias completamente distintas. Número 2, Santiago dice a las tribus dispersas, mientras que Pablo está diciendo a la iglesia en Galacia. Establece a dónde geográficamente, a quién va dirigida esta carta. Las iglesias de Galacia son las iglesias que fueron fundadas en el primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que lo estudiamos ya en el libro de los Hechos. Eso está ampliado, esa zona de Galacia, en el libro de los Hechos también. La fecha, aproximadamente 49-50 después del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestro contexto: durante el primer viaje misionero, Pablo sale de Antioquía de Siria, llega a la isla de Chipre. Allí vemos el cambio, ya no se habla de Bernabé y Pablo, sino se habla de Pablo y Bernabé. Luego de la conversión del gobernador de la isla, llegan allá, los abandona Juan Marcos, pero arranca este viaje misionero tierra adentro. Van plantando iglesias en varias ciudades. Y el punto es que Pablo lógicamente anuncia la salvación por gracia. Este mensaje fue, lo estudiamos en Hechos, autentificado por el Espíritu Santo con manifestaciones, con señales, con prodigios. Pero luego de que Pablo sale, se va a encontrar con que hay falsos creyentes que se han metido en las iglesias de Galacia, en toda esta zona, y están predicando un falso evangelio. Ahora, cuando situamos la carta 49-50, que de hecho esto es antes, se cree antes del concilio de Jerusalén, y vemos que está pasando esto, nos alarmamos y decimos, wow, muy temprano el diablo comienza a meter falsos maestros, falsas doctrinas dentro de la iglesia. Es lo que está pasando. Hay un falso evangelio. ¿Y qué hace este falso evangelio particularmente con Gálatas? Es negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Entonces tenemos un caso distinto al de Gálatas, si se dan cuenta. Entonces en Gálatas era, yo creo en Cristo, hago lo que se me viene en gana. De Santiago, gracias. Ahora en Gálatas es que, no, mira, no es suficiente la fe, necesitamos algo más. Entonces allí era fe y vive la vida loca. En Santiago, en Gálatas es, mira, necesitas fe más. En ese caso más era la ley de Moisés. Puntualmente ley de Moisés. En el caso de Galacia era lo que estaban enseñando. Necesitas creer en Cristo, pero tienes que circuncidarte y someterte a toda la ley judía, si no, no vas a ser salvo.